Y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amado hermano, y a su nombre. Bueno, fíjese hermano, que me gustaría que abriera su Biblia en el libro de Números capítulo 13. Ahí vamos a iniciar y vamos a poder recibir de parte de Dios este mensaje. ¿Cuántos vinieron a que Dios les hable? Amén. Bueno, yo también vine para que el Señor me hable a mi vida y que todos salgamos bendecidos, porque de nada sirve de que quizás podamos venir y que podamos estar pues tal vez sentados una hora, 2 horas y no recibir la respuesta de parte del Señor. Pero bueno, mire hermano, fíjese que los números en la Biblia tienen muchos mensajes. Uno de ellos nosotros podemos ver que cuando vemos y encontramos el número 3, podemos saber que habla de la Trinidad, ¿verdad? El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Cuando encontramos el número 5, pues creo que muchas veces nos referimos a los 5 ministerios y todo lo que tal vez nos hemos aprendido y lo hemos enseñado por mucho tiempo. Pero a eso le llaman gematría, a otros le llaman numerología, que son 2 cosas diferentes, pero pues no me voy a meter en eso. Solamente quiero poder decirle que los números tienen mensajes. Y usted está abriendo ahorita su Biblia en Números capítulo 13. Mire hermano, el 13 en la Biblia significa rebeldía. La rebeldía, hermano, la verdad que es algo que muchas veces viene y ataca a aquel cristiano que en algún momento pues no ha entregado esa parte. La rebeldía se manifiesta, hermano, en muchas etapas de nuestra vida, ¿verdad? Y que pues ahorita que ya estamos un poco grandes, pues nosotros renunciamos. Amén. La rebeldía. Pero mire, fíjese que en el Números capítulo 13, déjeme iniciar. 13 verso 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno, príncipe entre ellos. Fíjense hermano que el Señor en Números 13, el Señor le habla a Moisés y le dice: mira Moisés, tienes que mandar gente, pero no cualquier tipo de gente. En algunas versiones le llaman los 12 espías. Pero mire hermano, fíjese que el Señor le habla a Moisés, y le dice: ¿sabes qué? Tienes que mandar a reconocer la tierra de Canaán. Pero hermano, cuando usted lee todo el capítulo, pues usted se da cuenta de unos clavos tremendos que salieron cuando pues Moisés escogió a estos hombres para que fueran allá en representación de una tribu, así como cuando hacen aquí la Guelaguetza, ¿no? Que viene la representación de cada entidad, de cada región y cada delegación, y dicen la delegación de la costa, y ahí pasa todos los de Pinotepa y toda esa parte allá de la costa, ¿verdad? La delegación de Tustepec y con sus piñas, todo eso, todos pasan así. Pero hermano, yo aquí veo que el Señor empezó, Moisés dice pues de que empezó a escoger, hermano, de entre lo de las tribus. Yo creo, hermano, que llegó y les dijo: miren muchachos, ¿saben qué? Hay que ir a reconocer la tierra de Canaán, porque esa tierra Dios nos las va a entregar. Pero escojan a lo mejorcito que tienen, a cada uno que represente cada tribu. Y hermano, entonces usted empieza a ver cómo vemos aquí en el verso 4, que dice: los nombres de los cuales son estos: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Puro nombre artístico, ¿verdad? Puro nombre que si usted quiere ponerle a su hijo un nombre así, pero mire hermano, fíjese que entonces cada uno iba en representación de las tribus. Pero ya le dije que los números tienen un significado. ¿Qué capítulo estamos leyendo? 13. Aleluya. Se me está prestando atención. Dijimos que el 13 significa
Entonces, hermano, yo no creo que haya como la casualidad de aquellos eruditos que dijeron, miren, aquí el pueblo se rebeló, vamos a poner el número 13. No, yo creo que tiene que venir un mensaje de parte del Señor, porque el Señor, mire, aquel que le da revelación, deja que Él pueda ver lo que está detrás de la letra. La revelación de parte del Señor que viene por el Espíritu Santo hace, hermano, que nosotros podamos ver cosas que quizás están veladas para otros y que cuando viene la luz del Espíritu Santo, ¡fum!, se nos abren los ojos y empezamos a ver cosas diferentes. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Pero mira, hermano, cuando usted empieza a ver el significado de los nombres de estas personas que fueron, ya no muy muchito, nos agrada, porque, mire, hermano, vemos aquí que de la tribu de Rubén llamaron a uno que se llamaba Samúa. Pero mire, hermano, cada uno tiene un nombre. Por ejemplo, Samúa significa adormecer. Dice que de la tribu de Judá mandaron uno que se llamaba Caleb, pero Caleb significa perro, hermano. Y mire, de la tribu de Isaacar, uno que se llamaba Igal, pero Igal significa vengador. O sea, hermano, cada hombre que iba ahí, pero la verdad que era una fichita. Mire, cada uno tenía un problema con su persona. Cada uno tenía, hermano, algo que ministrar. Porque, hermano, le digo algo, todos los que estamos aquí siempre necesitamos estar ministrando algo en nuestro corazón. Porque, hermano, mire, el salmista decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y mire, fíjese que estaba yo leyendo, déjeme buscar el versículo, me parece que está en 2 Timoteo capítulo 5. Vamos a buscarlo. Ayúdeme ahí a buscar, hermano, donde dice aquel versículo que hay pecados que para algunos son evidentes, pero que hay otros, hermano, que se les manifiestan más adelante. Entonces pareciera ser que el pecado, hermano, en algún momento se oculta dentro de nuestro ser y que está esperando el momento oportuno como para poder salir a la luz. Miren, según 1 Timoteo capítulo 5, verso 24, dice, los pecados de algunos hombres se manifiestan antes que vengan ellos a juicio, mas otros les vienen después. Pero en otras versiones dice, hermano, que hay pecados que para algunos hombres se les va a manifestar en algún momento. O sea que no rápidamente se manifiesta el pecado. Entonces, mire, vemos como el ejemplo cuando Caín con Abel. Hermano, Caín desde un principio, pues yo puedo entender, hermano, de que quizás ya había eso dentro de su corazón de que quería alzar la mano contra su hermano. Pero el único detonante que pasó es de que pues generó envidia al momento que llevaron la ofrenda delante del Señor. Porque, hermano, ¿a poco a veces no le ha pasado a usted? Es como cuando, mire, usted lleva a su hijito al kinder y le dejaron una tarea. Hermano, y pongamos que le dejaron hacer su payasito lámpara. Una lámpara de payasito, pues. Y hermano, y usted en la noche, hermano, del domingo sale del culto bien lindo, aleluya, gloria a Dios. Bueno, no, y va a cenar y todo eso. Y desde el viernes le preguntó a su hijo, ¿tienes tarea? Y su hijo le dice, no tengo, mamá. Y entonces, hermano, usted se confía, pero llega el día domingo, después del culto, hermano, no hay camión, llega, se fue la luz y de repente vino y le dice, mamá, tengo tarea. Y es que le dice, ¿qué tarea? Es que tengo que hacer una lámpara de payasito. Hermano, primero la agarra y quizás le pega su ministración con los 5 ministerios, y lo agarra y lo regaña, y cómo es posible, me debiste haber dicho, y bueno, ya un regaño pues ya no soluciona nada. Pero ahí usted está viendo qué hay dentro de su casa. Ya cerraron la papelería, son las 11 de la noche. Y cerraron la papelería y usted anda viendo qué puede hacer. El caso que al final le hace la lámpara y ahí se lo lleva. Llegan al kinder y usted ve que otras mamás ahí llevan su lámpara, pero hasta con un carrusel así bien bonito, ¿no?
Entonces, hermano, al ver eso, puede ser que ahí salte algo que no se había dado cuenta que tenía. ¿Sí me entiende? Y dice, ¿cómo es posible? No es posible que esta me haya ganado. Y hermano, entonces ahí ya se da cuenta de que ahí había primeramente rivalidad, no sé, enojo o algo, pero entendemos entonces que hay pecados en los cuales se van a manifestar en algún momento. Por eso nosotros le tendríamos que decir al Señor, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque hay pecados, hermano, en los cuales tienen que salir a la luz, pero el Señor va a ocupar situaciones, momentos para que, hermano, usted se dé cuenta o nos demos cuenta de lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso, mire, hermano, muchas de las situaciones que usted vive al día solamente le hacen ver qué es lo que hay dentro de su corazón. Y hermano, y cuando tal vez hay un poquitito, mire hermano, pasa como aquel que tiene mal aliento. El que tiene mal aliento, hermano, no se da cuenta, él mismo no se da cuenta, aunque haga. Él dice, me huele a Clorox, me huele a Halls color verde. No, hermano, otro le dice, oye, huele mal la boca. Hermano, y no a la primera dice, no me huele, y se hace así, hermano, y sí le sale, pero el tufazo ¿qué será? Pero porque otro se dio cuenta. Así sucede, hermano, con las situaciones dentro del corazón. Cuando hermano, hay altivez, cuando hay orgullo, cuando hay algo que está guardado ahí, hermano, llega el ministro y le dice, hermano, a usted, a la oveja, le dice, mire, hermano, fíjese que esa actitud que tiene no está muy bien, yo creo que la deberíamos de cambiar. No es que no creo que sea así. De entrada nos damos cuenta de que hay un poco de orgullo y altivez. Y hermano, y le digo algo, eso se va acumulando, pero mire, sigamos. Pero a mí me llama la atención que de todos estos hombres que fueron a reconocer la tierra, había un hombre que era de la tribu, hermano, de Aser, que se llamaba Setur. Pero Setur, hermano, ¿sabe cuál es su significado? Oculto. Pastor, pero también hay otro más adelante que significa oculto. Mire, aquí hay un hombre que se llamaba Nabi, de la tribu de Neftalí, hijo de Babsi. Nabi también significa hermano secreto, significa oculto. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre este hombre que es Setur y el otro? Hermano, es que Setur, su valor numérico es 666. Entonces ahí vemos, hermano, cómo este hombre Setur, dice la escritura que, hermano, que el número de la bestia es 666 y que el que tenga sabiduría que calcule, hermano. Pero hermano, ahí nosotros empezamos a ver cómo es que este hombre tenía una influencia, mire hermano, de la bestia, pero le pongamos así, del anticristo. Cómo dentro de esos hombres que el Señor mandó a reconocer la tierra, iba ahí un oculto. Mire, le voy a poner un ejemplo, le voy a contar un caso. Yo me acuerdo, hermano, que en algún lugar había un hombre, un grupo de personas que no muy se llevaban con su jefe. Hermano, porque su jefe los traía así, pero para arriba y para abajo, hermano. Nomás llegaba, no saludaba, ya empezaba a ordenar y todo eso. Entonces, hermano, los del grupito se empezaban ahí a hablar mal del jefe, ¿no? Decir, no, es que cómo es posible que este jefe y aquello y el otro. Y hermano, y cuando llegaba el jefe, los regañaba, pero diciéndoles lo que ellos habían hablado. ¿Por qué cree que el jefe sabía eso? Porque había alguien dentro de ese grupo que según era compañero y les generaba confianza a los demás, pero era el que iba y le avisaba todo, hermano. Entonces, mire, hermano, así sucedió con este grupo. Dice que los mandaron a reconocer, hermano. Y mire, hermano, dice que la palabra de que ese hombre llevaba una marca, llevaba algo, mire, una administración del anticristo. Porque la escritura dice que muchos anticristos han salido, dice el libro de Juan. Pero hermano, el anticristo es todo lo que se opone a Cristo. Todo lo que se opone a Cristo.
Entonces, mire, el Señor le había dado la orden a Moisés para que fuera y reconociera la tierra, pero dentro de ellos había uno que de entrada se estaba oponiendo, que era este hombre Setur. Pero mire hermano, cuando vemos esto, había un hombre que se llamaba Oseas. Y este hombre Oseas, después le cambió Moisés el nombre y le pusieron Josué. Por eso, hermano, yo veo que al único que le cambiaron el nombre de todas estas personas que fueron a reconocer la tierra fue a Josué. Porque aunque Oseas, hermano, no tenga un mal significado, quizás, hermano, sí tenía tal vez una ministración con eso que el Señor le habló a Moisés y le dijo, ¿sabes qué? Mira, aunque su significado de este Oseas, su nombre es bueno, se lo vamos a tener que cambiar porque la función se la voy a cambiar. Por eso, hermano, es necesario que a nosotros nos ministren el nombre y sepamos, hermano, mire, hay gente que tiene nombres porque quizás así se llamaba su abuelo, así se llamaba su papá, y aunque su nombre no tiene un significado malo, pero sí tiene, hermano, un sentir por qué le pusieron así. ¿Sí lo vamos entendiendo? Entonces, usted debería de preguntar o debería de saber, o si sus padres viven, preguntarle a sus padres, mamá, papá, ¿por qué me pusiste Antonio? Y yo sé que me apellido Aguilar. ¿Por qué me llamo Antonio Aguilar? Y sí, y quizás tal vez a alguien se llama, mire hermano, yo tengo un conocido que se llama Henry Ford. Pero Henry, hermano, es un nombre. Ford ya no es un nombre, hermano. Ford es un apellido, pero a él le pusieron Henry Ford, hermano. Y mire, le digo algo, ahí ¿por qué cree que el papá le puso así? Porque le gustaban los carros. Porque le llamaba la atención tal vez, no sé, una F-150 Ford. ¿Sí me está entendiendo? Entonces nosotros deberíamos de preguntarnos ¿por qué es que nos llamamos así? ¿O por qué Dios nos puso ese nombre? ¿Por qué me llamo Olga Livia? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Mi mamá, yo le pregunté ¿por qué me dices Olga? Y hasta con H dijera. Dice porque en ese entonces mucho andaba la famosa Olga Brinsky. Olga Brinsky, Dios mío, vamos a cambiarte el nombre a ti. Yo creo que sí hay que pedirle al Señor que nos muestre. Porque ¿sabe qué sucede, hermano? Mire, hay gente que así le pusieron. ¿Cómo se llama? Juan Gabriel. ¿Por qué? Por el Noa. Pero mire, esta gente, estos personajes, hermano, a ninguno le cambiaron el nombre. Es más, a Caleb, que fue uno de los dos que entraron a Canaán, no le cambiaron el nombre. Pero a mí me sorprende porque a él no lo pusieron a liderar. Al que lo pusieron a liderar fue a Josué. Pero a Josué le tuvieron que haber cambiado su nombre. Porque si hubiera ido con el nombre de Oseas, hermanos, si con Josué, hermanos, si con el nombre de Josué fue complicadísimo pasar al otro lado, al pueblo de Israel, hermano, y que se oponían y que hablaban, murmuraban. Hermano, imagínense que se hubiera ido con la administración de solamente Oseas. El Señor le tuvo que haber cambiado el nombre. Por eso es que esta gente, nosotros vemos como un ejemplo, dice que hubo un hombre, verso 9, de la tribu de Benjamín que se llamaba Palti. Palti significa escurridizo. Escurridizo. Hermano, yo creo que al ver los gigantes, hermano, ni siquiera llegaron y yo me imagino que llegaron a Canaán y que ahí no era Blancanieves y los 7 enanos, era Blancanieves y los 7 gigantes, así, hermano. Y entonces iban ahí, hermano, cuando una de esas, se cayó un hacha, pero una hacha como de 5 metros. Ese Palti ya se había escapado, como dice que era escurridizo, nada más vio el momento. ¿A poco no conoce usted gente así que cuando, hermano, no enfrenta sus problemas? Se va. Hermano, mire, yo conocí a un muchacho, yo me acuerdo, hermano, cuando iba yo hace muchos años, hermano, no le voy a decir en qué año, pero yo conocí a uno
que él nos decía así, que cuando les daba hambre, su mamá les daba permiso de salir a jugar. Así nos decía. Es que no es que nosotros cuando tenemos hambre con mis hermanos, mi mamá nos dice, váyanse a jugar. Y ya regresamos cenados, porque a saber en qué lugar cenaban. Pero hermano, porque me imagino que la doña no enfrentaba la situación, la realidad, pues. Entonces, mire, dentro de este grupo había un hombre que así era. Por eso, mire, sigamos pues. Dice aquí, verso 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, Moisés le puso el nombre de Josué. Y mire, hermano, déjeme aquí darle el significado de Josué. Ese es el verso 16. Pero mire, hermano, yo me imagino que Josué, vamos a buscarlo aquí. Aleluya, ¿quién vive? Y mire, hermano, Josué pues también viene del hebreo Yeshua. Pero dice aquí pues, los envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí hacia el sur y subid a la montaña. Ellos tenían que ir y reconocer. Verso 20. ¿Y cómo es el terreno? ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o árido. Si en él hay árboles o no lo hay. Y esforzaos. Mira la indicación. Y tomad el fruto del país. Pero aquí dice, y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. O sea, cuando ellos llegaron, hermano, usted ve el relato, dice que encontraron, pero unas uvas así, hermano, grandes, y que entre dos cargaban un racimo. Pero, hermano, mire, hay veces que llegan tiempos a nuestra vida, y esos tiempos a veces no los conocemos. A Israel le pasó así, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Porque hay tiempos, hermano, en el cual el Señor nos visita. El Señor, mire, dice la Escritura en el libro de Eclesiastés capítulo 3 que hay tiempo para todo. De todo lo que se hace debajo del sol, hermano, hay un tiempo. Mire, lo leamos. Pero dice, hermano, ahí habla de 28 tiempos. 14 pares de tiempos si lo vemos de esa manera. Pero a mí me llama la atención cuando dice, hermano, que hay un tiempo para nacer, pero también hay un tiempo para morir. Amén. Eclesiastés capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Dice, para todo hay una sazón, dice esta versión, pero dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Porque, hermano, mire, va a haber un tiempo de nacer. Un ejemplo, usted ya nació de nuevo, ¿o no? ¿Cuántos decimos de nuevo aquí? Usted ya nació de nuevo. Pero en el libro de Juan, hermano, Juan el Señor le habla a Nicodemo y le empieza a explicar, hermano, que tiene que nacer de nuevo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de ese verso, hermano? Eso está en Juan capítulo 3. Dice, hermano, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. O sea, hermano, otra vez, mire, príncipe de los judíos. Pero el Señor le dijo, mira, Nicodemo, es cierto que de cierto os te digo que debes de nacer de nuevo. Y él, por eso es a lo que voy a la revelación, hermano. Él dijo, bueno, ¿y cómo es posible que yo siendo viejo vuelva a salir del vientre de mi madre? No, Nico, le dijo el Señor. No te estoy diciendo de eso. Te estoy diciendo de que tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Porque mira, hermano, nosotros nacemos de nuevo, pero hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. Porque cuando nosotros vemos aquí en Eclesiastés 3, hay un tiempo para nacer. Porque, hermano, imagínese llevar tantos años en iglesia y que no haya nacido de nuevo. Que no haya aceptado a Cristo, que no haya bajado las aguas del bautismo y haya nacido como un nuevo hombre a novedad de vida. Hermano, los pecados quedan ahí. Por eso es que, hermano, mire, el que no se bautice no va a resucitar. O sea, sí resucita ya en el juicio del gran trono blanco, pero solamente para poder enjuiciarlo. Pero, hermano, aquí vemos que hay un tiempo para todo. Pues aquí, hermano, cuando llegaron a visitar, hermano, a ver lo que era la tierra esta de Canaán, era el tiempo de las uvas. Era un tiempo en el cual el Señor los iba a ayudar, los iba a bendecir y todo eso. Pero mire, veamos el verso más abajo, verso 27. Dice, hermano, que ellos regresaron
Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. ¿Cómo cree que estaba la congregación? Pues estaban en el desierto, estaban detenidos en el desierto. Dice, hermano, la escritura que ellos llegaron. Y hermano, llegaron con los racimos de uva. Yo me imagino que allá dentro de Canaán se comieron unas uvas y unos frutos, ¿verdad? Pero como ahí dentro de ellos iba uno que era oculto, ¿ya vio? Uno que llevaba la marca del 666. Yo me imagino que él cuando llegaron todos, el pueblo de Israel empezó, bravo, ya vienen los espías, qué lindo, qué bendición, nos traen buenas nuevas de salvación, como es el evangelio. Por eso, mire, hermano, el evangelio es un evangelio de buenas nuevas. No es un evangelio, hermano, de malas noticias. No es un evangelio, hermano, en el cual, imagínense, hermano, que usted viene cargado de allá afuera y que todavía se le carga aquí adentro. Hermano, qué terrible, ¿verdad? Puro evangelio del terror, de que te vas a ir al infierno si tú no diezmas, le dicen a la gente. Si tú no te congregas, te va a caer cáncer. Hermano, renunciamos. Pero hermano, hay gente que así maldice a otras personas. Hermano, mire, tuvo un error. El cristiano tuvo un error. Es más, le tocaba hacer algo dentro de la iglesia y tuvo un error, se le olvidó. Le tocaba, hermano, ir a visitar a alguien. Hermano, pero le digo algo, no crea usted. Mire, no crea. No creo que tenga usted ese pensamiento, ¿verdad? Porque no lo enseñamos aquí, pero de que hay gente que, mire, siempre ora, pero tantito ese día, hermano, tal vez no sonó el despertador y se levanta y empieza a decir, hermano, llega la noche, tal vez le dio gripa y ya relaciona que porque dejó de orar le vino la gripa. Y no, hermano, esto no es así, porque Dios es soberano. Y usted cree que Dios le da un palazo a su hijo. Dios no es así, hermano. El hombre se ha portado así. Amén. Pero mire, hermano, dice que llegaron y le contaron, verso 27, y dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y entonces, hermano, dice que le dieron, les mostraron los frutos que llevaban. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. O sea, hermano, que había gigantes. Yo creo que el primero que se levantó a dar el informe fue Setur. Fue el que le digo que su nombre es oculto. Yo creo que él tomó la palabra y que dijo, a ver, y tocó el micrófono. Disculpen, buenas tardes, ¿me escuchan? Y todos, sí. Miren, varones israelitas, la tierra donde nos mandó Moisés y Aarón, ciertamente es buena. Fluye leche y miel y todo, gritando, hermano. Pues imagínense, estaban en el desierto, estaban pasando una situación complicada, hermano. Porque el desierto, mire, no muchito a veces nos gusta, pero es necesario. Porque el Señor ahí nos sustenta. En el desierto no te deja el Señor. Pero entonces él empezó a decirse, sí, ciertamente, ahí hay tierra, es una tierra que fluye leche y miel, pero hay gigantes. Y silencio en la sala, silencio en el desierto. Entonces hay gigantes. Ahí están los hijos de Anac, hombres grandes. Ahí están todos el jebuseo, el amorreo que habitan en las montañas, el cananeo que habita junto al mar y en la ribera del Jordán. Mire, sí está muy bueno, pero la verdad, hay muchos enemigos ahí. Y hermano, cuando en esa se escucha una voz hasta allá, ¿verdad? Que dice, pido la palabra. Y ese era Caleb. Y Caleb, hermano, empieza a decir, miren, guarden silencio. Ciertamente lo que está diciendo este cuate es cierto, pero subamos, porque el Señor nos va a entregar la tierra. Eso es lo que dijo, hermano. Subamos porque el Señor nos va a entregar la tierra. Pero ¿sabe qué sucede, hermano? Que, mire, ese uno alebrestó a toda la congregación. ¿A poco no? Mire, en un salón
¿No ha conocido usted momentos o no le ha pasado de que hay en un salón de clases o en un grupo de trabajo, hermano? Es más fácil que un chisme se riegue así. Oye, es que ya viste que la maestra salió de un carro que no es su carro. Y todos, oye, sí lo viste, que no sé qué. Hermano, y cuando te das cuenta, uno ya influenció a todos. ¿Verdad? Ese uno. Por eso, hermano, nosotros nos tenemos que cuidar de los setures, de los que son falsos. Hermano, no de entrada de su información. Mire, ahorita es bien fácil. Entra a las redes sociales y quiere descargar una aplicación y le mandan una notificación. Para poder descargar esta aplicación necesitas dar tus datos de tu nombre, tus apellidos, tu edad y tu correo electrónico. Hermano, y tal vez es una aplicación que usted lo necesita. Pero a veces no sabemos ni a dónde van nuestros datos. En la red, hermano, en la nube digital, ahí está, hermano, ya todo. Entonces nosotros, hermanos, debemos de cuidar muy bien nuestros datos, porque no sabemos si habrá un setur por ahí que quiere, hermano, hacernos la vida de cuadros. A su nombre. Mire, hermano, mas los varones que subieron con él dijeron, mire, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Fíjese, hermano, de que este hombre, Caleb, mire, su significado es perro. Pero, hermano, mire, usted ve más adelante, ve en el libro de Josué, cuando Caleb dice que era más o menos de 80 años, y que, hermano, él dijo que él iba a ir y subir y a batallar. Porque, hermano, mire, algunos pueden decir es que no tiene un buen significado. Ciertamente usted busca el significado de Caleb y, hermano, dice que es perro, pero trae otros significados, hermano, que no son muy buenos. Pero yo me quedo con el de perro, porque ¿se acuerda usted aquella mujer que se comparó con un perro? ¿Se acuerda? Dice, hermano, que llegó el Señor Jesús allá a la casa, hermano, y que se sentó, y que, hermano, cuando se acercó una mujer y que le dijo que pudiera sanar a su hija, y que él le dijo, no, porque el pan de la liberación es para los hijos. Entonces dice, hermano, ella, hermano, imagínese comparándose. Yo no sé si usted lo haría. Por eso el Señor eso lo motivó, porque dice, mira, es que el pan ciertamente es para los hijos, pero las migajas, que dice, las migajas que caen de las mesas, que los perrillos se comen las migajas que caen de la mesa de su amo. Y el Señor le llamó la atención. ¿Cómo se llama eso? Se llama, hermano, humildad. Se humilló. Por eso, hermano, mire, hay veces que nosotros necesitamos humillarnos. Y la humillación, hermano, mire, hay veces, déjeme ver esto, pero hay veces que no muy nos gusta. Porque el humillarnos, hermano, requiere valor. Requiere aceptar que hay veces, hermano, no muy le atinamos algunas cosas y que necesitamos, hermano, que tal vez alguien, mire, no solamente aquí dentro de la iglesia, sino que allá afuera, hermanos, constantemente hay veces que nos corrigen. Mire, le voy a poner alguien de usted, mire, es como cuando le dieron su primer tarjeta de banco. ¿Se acuerda o no se acuerda? No me vaya usted a decir que no, pero la primera vez tal vez el banco, el cajero se comió su tarjeta. Bueno, le tragó la tarjeta, hermano. Digitó su NIP al revés. Y, hermano, digitó su NIP al revés. Y lo que hizo, hermano, que el mismo cajero le jaló porque no sabía. Y tuvo que haber quizás llegado uno y a decirle, mire, es que donde usted está metiendo la tarjeta, ahí es donde se saca el efectivo. Muchas gracias. O ni modo que usted, hermano, se haya puesto y a usted qué le importa. ¿Quién es usted? No, hermano, con humildad lo recibió porque ya saber cuántas veces le había tragado el cajero su tarjeta. Necesitamos humildad, ¿o no? Sí. Pero mire, hermano, y vituperaron entre los hijos de Israel
la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y también vimos ahí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Hermano, dice que era el parecer de ellos, no es de los gigantes. Yo me imagino, hermano, que cuando los gigantes lo vieron, los gigantes al ver, hermano, porque iban enviados. Hermano, iban enviados, iban con el respaldo de parte del Señor, no se fueron solos. Por eso es muy importante ir enviado. Para hacer alguna situación de parte del Señor, es muy importante ir enviado, porque, hermano, si no va enviado, vamos a perder la batalla. Necesitamos ser enviados, necesitamos tener la activación, necesitamos, hermano, que el Señor, por medio, hermano, de nuestra cobertura, por medio de aquel que nos cubre, nos diga: ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? No. Pero, hermano, ya le dije que si hay algo oculto, eso va a decir: ¿ni por qué? Ni que mi papá fuera para que me mande. ¿Para qué le aviso? ¿Para qué le digo? ¿Para qué le tomo su parecer? Pero, hermano, mire, esta gente dice que cuando llegaron allá y vieron los gigantes, ya le dije que, hermano, mire, vamos a verlo de esta manera. Ellos llegaron a Canaán. Canaán es figura del alma. Nosotros tenemos que ver, hermano, si no es que alguna de esas aptitudes, como las que le estoy hablando de estos hombres que llegaron a poder canalizar Canaán, las tenemos nosotros. Porque, hermano, la palabra nos escanea. La palabra es la que nos ayuda a ver qué tenemos dentro de nuestra alma. Y nuestra alma puede ser que haya cosas ocultas, como Setur. Que haya cosas, hermano, que adormecen, como lo que les puse hace rato, el significado de los demás. Hermano, que hacen que te puedas escurrir y que puedas, hermano, ser altivo, enorgullecerte. Porque esas situaciones dentro del corazón se alojan cuando muchas veces en nuestro caminar, en nuestra vida, en nuestras, hermano, en nuestro aprendizaje de vida, las tomamos. Tal vez en nuestra casa, mire, yo he escuchado mucho que dice: es que en mi casa a mí no me enseñaron eso. Bueno, pero si no te lo enseñaron tus padres, ¿de dónde lo aprendiste? ¿De dónde es que tú ahora sacas abrirte la playera, sacar tu pelo en pecho, ponerte tu collar con un colmillo y poderte echar perfume de bota? ¿De dónde? Si su papá es un chiquitillo por acá, así bonito, cómo se viste, ¿de dónde aprendió esa actitud? O hermano, ¿de dónde aprendió la actitud la hermana que es necesario? Pero, hermano, tipo aquel canto, ¿verdad?, que yo escucho mucho y en algún momento lo escuché en una prédica de Reinalda, que se le va, pero hasta detrás de la espalda. O sea, ¿de dónde se lo aprendió si su mamá no se viste así? ¿De dónde vino esa actitud de sensualidad? ¿Dónde aprendió esa actitud que es necesario poder cautivar con la mirada para poder llamar la atención? ¿De dónde? ¿De dónde aprendió la actitud en la cual, hermano, que solamente con grito, con regaño pero con groserías se solucionan las cosas? ¿De dónde la aprendió? ¿No será, hermano, que esas actitudes en algún momento ya venían, pero el Señor, cuando te toca y cuando te alcanza y nos alcanzó, hermano, tuvo que venir alguien para poder decirnos: ¿sabes qué, hermana? Pero yo creo que mira, ahí nos dejaron el ejemplo, la samaritana. Tienes tu esposo y todavía mandándole mensajes al hermano. No, eso no está bien. Porque hay actitudes dentro de nuestro corazón que necesitamos darnos cuenta. Porque, mire, Setur es alguien, hermano, que está oculto. Y las actitudes, cuando son vergonzosas, hermano, se ocultan. No dice uno, hermano, es que, hermano, no se afrentan no se enfrentan. Uno de los significados de amiel dice que significa, de palti es escapar,
Otro es Igal, que significa vengador. Ahora sí me la va a pagar. Tal vez no lo decimos así. Pero hermano, ¿cuál es nuestra reacción cuando nos cuestionan? Tal vez algo que no tiene mucho respaldo, pero nos están cuestionando. Rápido, hermano, queremos tomar venganza, porque son situaciones que dentro del corazón están guardadas, pero que necesitamos a que salgan. Y mira, hermano, vemos el verso 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Y toda la congregación les dijo: quisiera Dios que hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Quisiera Dios que hubiéramos muerto en este desierto. Hermano, el pueblo, si le hubieran dado una noticia buena, ¡ah, gloria! Le hubieran aventado a Aarón y a Moisés hasta arriba, hermano. ¡Ah! Pero hermano, ¿acaso fue Aarón y Moisés a analizar la tierra? ¿Acaso fueron ellos? No, pero ¿por qué contra ellos fueron? Si yo me imagino que con los que tenían que ir era contra estos cuates que estaban dando un mal informe. Pero mire, hay veces que usted está en la santa paz de Dios. Y no hace falta, hermano, que llegue tal vez alguien, un mensaje, una llamada y lo saquen de ahí. Pero, hermano, esta gente, porque le dieron algo, escucharon algo que no les gustó, empezaron a murmurar. Por eso, hermano, mire, cuando no nos guste algo, no murmuremos. Pecamos delante del Señor. Cuando haya algo, hermano, mire, una vez llegó un hombre, se llamaba Moisés. Y qué complicado, hermano, porque en el verso 12 de Números capítulo 12 hablan cuando murmuraron de la mujer de Moisés. Y hermano, imagínense que capítulos atrás o tiempo atrás o no sé cuántos meses o años atrás ya había pasado años tal vez atrás, Moisés ya había sentido eso, que habían murmurado de su esposa, y otra vez el pueblo vuelve a murmurar. Pero ahora empiezan a decir: sí, ¿cómo es posible de que estemos aquí? Solamente nos trajeron a morir. Por eso, mire, hermano, la murmuración, ¿sabe cómo se quita? Quedándose callado. No lo exprese, mejor ministrelo. Mejor vaya y diga: Señor, ¿sabe qué? Yo he murmurado, como tipo el hijo pródigo. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y vengo y entrego esto. Porque mire, hermano, vemos aquí, esta gente solamente cuando no escuchó lo que les parecía, ellos dijeron: mire, pues ¿sabes qué? ¿Cómo no morimos en el desierto? Es más, ¿por qué no nos volvemos a Egipto? Mire, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras esposas y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Y cuando dijeron hagamos un capitán, ¿quién cree que estaba al frente ahí? Setur. Sí, porque él era el oculto. Era el que tenía el 666. Hermano, yo me imagino que él dijo: por si se les ofrece, aquí estoy disponible. Porque, hermano, los que hacen las cosas en oculto son traicioneros. Los que hacen las cosas en oculto, hermano, aquellos, hermano, que piensan que quizás dicen: es que nadie se dio cuenta. Hermano, solamente en algún momento va a salir a la luz ese pecado. Y mire, hermano, esa gente, es traicionera. Por eso la Escritura dice que el carácter de los hombres de los últimos tiempos, mire, eso está en 2 Timoteo capítulo 3, dice que, hermano, iban a ser gente que iba a ser traidora, que iba a ser, hermano, implacable, que iba a ser, hermano, amadora de sí mismo, más que el Señor a su nombre. Por eso, hermano, nosotros tenemos que renunciar y reprender esto, hermano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, malagradecidos. Este hombre, mire, vemos aquí, y decían el uno al otro, hagamos un capitán. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Empezaron a murmurar con ellos. Ellos, hermanos, tenían el poder, la autoridad como para poder decir al Señor, Señor, ¿por qué no los matas a todos una vez? Y les digo algo, el Señor sí los quería matar, porque el Señor sí quería mandarles espada. Porque usted, mire hermano, aquí dice el Señor, entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de la congregación a todos los hijos de Israel. Porque mire hermano, cuando tú te humillas, Dios te respalda. Porque esta gente, hermano, los quería apedrear. Esta gente, hermano, empezó a murmurar. Y mire, hermano, dice que el Señor, cuando vio que ellos estaban humillados, la gloria cayó. Y, hermano, eso los vino y los respaldó. Pero ¿sabe qué dice, hermano? El Señor les dijo así: yo les heriré con mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre una nación más grande y más fuerte que ellos. O sea, le estaba diciendo, ¿sabes qué, Moisés? La verdad que, mira, este pueblo de Israel, ¿sabes qué? Mejor te voy a poner sobre los persas. Esos sí son buenos. Ellos tienen más dinero y no son tan testarudos como estos. Es lo que dijo el Señor, hermano, es lo que yo puedo entender. Porque mira, no, tú eres parecido, no que todos estos. Es más, tú eres un hombre. Y el Señor empezó a decirle las cualidades de Moisés. Pero ¿sabe qué, hermano? Es lo sorprendente. Porque ¿qué cree que dijo Moisés? ¿Qué cree que dijo? ¿Qué cree que contestó? Y empezó a decirle: Señor, mira, Padre, tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Le empezó a decir: Señor, mira, ¿cómo es posible de que tú pues hayas sacado a este pueblo de Egipto con mano poderosa, con tu brazo extendido, Señor? Para que yo sé que estos hombres y todo este pueblo tal vez no han entendido, no han visto quién eres. Y hermano, y él empezó a decir: mira, tú eres lento para la ira, eres grande en misericordia. Tú perdonas la iniquidad, perdonas la rebelión, pero ciertamente no das por inocente al malvado. La paga del pecado del padre la paga el hijo, el nieto, hasta la tercera y cuarta generación. Señor, yo sé que tú haces eso porque tú eres un Dios justo. Pero, mire, hermano, aleluya. Él intercedió, le dijo: Señor, perdónalos. Hermano, ¿qué corazón de este hombre? Usted diría así lo mismo cuando usted es igual como cuando lo están murmurando de usted. Usted dice: Señor, por favor, perdona a mi vecino porque, Señor, es bravo y como la verdad no lo entiendo. Pero usted ora y le dice: Señor, por favor, no le tomes en cuenta. Yo sé que tal vez él habló mal de mí, pero Señor, no lo tomes en cuenta. No tomes en cuenta cómo él está diciendo cosas que no son ciertas. Y mira, hermano, dice pues la Escritura que el Señor les contestó, verso 24: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han provocado la verá, salvo mi siervo. Mire, Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su simiente la recibiré en heredad. Porque, hermano, la gente que se porta fiel alcanza las promesas de parte del Señor. Porque, hermano, le digo algo, lo que Dios quiere de nosotros es la fidelidad. Es que nosotros nos portemos fieles porque Él es fiel. Pero ¿sabe qué sucede, hermano?
Que hay veces que hay semillas de traición que están ocultas dentro de nuestro corazón, que cuando no nos gusta lo que nos están diciendo, que cuando ya no nos agrada el mensaje, lo que hay dentro de nuestra alma, hermano, muchas veces sale la murmuración, muchas veces sale el decir, bueno, ¿y para qué hago esto? ¿Para qué sigo? ¿Para qué voy si tan lejos que me queda? Hermano, pero mire, Caleb, cuando vio que todos ellos hablaban y murmuraban, hermano, me imagino que él y Josué, mire, calladitos. Ellos ni siquiera, hermano, ¿cuál es su actitud cuando están hablando mal de alguien que es de sus seres queridos? Qué triste es, hermano. Mire, yo me he encontrado con situaciones así. Pero, hermano, ¿cómo es nuestra reacción cuando están hablando, hermano, de alguien que usted ama? ¿Usted les para el carro? ¿O se presta también a decirlo? Bueno, empieza, hermano, tal vez haya algo que no les parezca. Tal vez, hermano, del que están hablando de alguien que tal vez sí tiene un carácter no muy bueno. Pero, hermano, yo le digo algo. Aquel que tiene una semilla de traición empieza a hablar, empieza a murmurar. Alguien que tiene algo oculto empieza a decir, sí, yo también le he visto esto. Yo también no me había dado cuenta. Pero fíjate, hermano, y eso es desagrada al Señor. Porque por eso, hermano, puede ser que usted no conquiste Canaán, no conquiste su alma, porque todavía se presta a estar escuchando, hermano, murmuraciones. Mire, ya dejemos que sea de alguien que no conoce, sino hasta de su propia familia. Hermano, hay veces en las congregaciones, pues somos piedras que nos vamos formando. La Biblia dice en Proverbios, ayúdenme a buscarlo, donde dice la escritura que el hombre se afila con el trato de su hombre, hierro con hierro se afila, y el hombre con el trato con su prójimo. ¿Se acuerda usted dónde está? 27:17, gracias. Mire, hermano, Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. O sea, hermano, que Dios va a ocupar a alguien de los que estamos aquí para poder tratar contigo, tratar tu corazón, y que te des cuenta que hay que sacar a Setur del corazón, sacar a Setur del alma, y poder tener una actitud, hermano, como la que tuvo Caleb, que se humilló, y como la que tuvo Josué, hermano, en el cual le cambiaron el nombre y le ministraron. Hay nombres, hermano, que mire, puede ser que eso hace que no se quite la mentira de la boca, que no se quite, hermano, la rebeldía. ¿No cree usted que hoy le pudiéramos decir al Señor, saca lo que está oculto dentro de mí? Saca lo que no te agrada. Mire, hermano, verso 34, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por día, y conoceréis mi rompimiento de la promesa. Qué terrible, hermano. 40 días tardaron en reconocer la tierra de Canaán, pero porque, hermano, se portaron así, duró 40 años. Hay problemas, hermano, en los cuales tal vez te iban a durar una semana, 3 días, un día, unas horas, pero porque había, hermano, estas actitudes de la gente que dio un mal informe, que había algo oculto, que había murmuración, que había mentira, que había venganza. Eso, hermano, hace que la prueba hay veces se alargue, porque no hemos entendido. Hoy te puedes ir igual a tu casa si quieres, o te puedes ir con eso, decir, Señor, la verdad yo no quiero seguir igual. Yo ya no me quiero prestar a que cuando estén un grupito de personas y estén murmurando. Hermano, imagínate tú. Mire, defender a alguien. Le voy a contar algo que a mí me sorprendió. Tengo un amigo que amo mucho, hermano. Es un ministro que lo amo mucho. Está en un lugar. Pero yo le he aprendido mucho, porque yo me acuerdo que un día estábamos un grupo de ministros y estaba nuestro apóstol. Y que
Y que ese mi amigo, le dijo a mi apóstol, apóstol, ¿por qué no va a visitar a tal pastor? Lo necesita. Hermano, entonces, esa actitud, hermano, a mí me sorprendió tanto porque él intercedió como para que pudieran ir a darle una visita apostólica y pudieran ir a reconocerlo. Hermano, ¿cómo es la actitud cuando tú estás quizás con un grupo de personas y están hablando de alguien que tal vez no muy te cae bien? ¿Tú participas o te levantas y dices, alto, ya no digas más, hombre, no lo conocemos, no sabes por qué actúa así, no sabes por qué él tiene esos pensamientos, mejor mira, nos quedemos callados, no digamos nada? Y le dije, hermano, participar de la murmuración es darnos cuenta, hermano, de que participar de la murmuración es no entrar a Canaán, no es conquistar nuestra alma. Esto, hermano, lo que nosotros estamos haciendo es conquistar nuestra alma. Hay gigantes. Ahí estaban, dice que los hijos de Anán, habían 31 reyes en Canaán que se tenían que vencer. Esos reyes representan, hermanos, situaciones que hay dentro de nuestro corazón y que nosotros nos tenemos que vencer. Porque, hermano, mire, ya le dije, aquí puede salir igual o puede salir, hermano, meditando esta palabra con ese rema en decir, Señor, ya no quiero ser igual. No puedo yo estar con la misma actitud de que solamente que por años he consentido. Y a su nombre. Póngase de pie y déjenme ministrar esto. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, que venga ese redarguir a tu corazón, ese redarguir a tu